Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oret de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 9 de febrero de 2018. Seguimos estudiando los proverbios de Salomón, sabiduría práctica para ser feliz, es lo que nos imparte. El día de hoy el devocional se llama Las comparaciones son odiosas, pero útiles, por lo menos en este caso. Esta es la primera parte. Se trata de Proverbios capítulo 10, versículos 1 al 3, pero todo el capítulo 10 de Proverbios hace este tipo de comparaciones de las que voy a hablarles ahora. Con este devocional iniciamos el estudio de un pasaje bastante extenso que compara el carácter, las actitudes y acciones y los resultados de la vida de una persona necia contra el carácter, las actitudes, acciones y resultados de la vida de una persona sabia. Se trata de asuntos muy prácticos y en ocasiones sencillos, pero ciertamente muy importantes y trascendentes. El texto dice: los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Leamos ahora el pasaje, porque este es el pasaje que estudiaremos. Leámoslo ahora parte por parte, cada versículo, es decir, y permítanme dar una breve explicación de cada uno, y al final puntualizaremos las enseñanzas más relevantes. La primera parte del versículo 1, ni siquiera todo el versículo, solo la primera parte dice los proverbios de Salomón. Eso nos aclara que estos son proverbios de Salomón, y usted dirá, bueno, si todo el libro es de Salomón. La verdad es que esta expresión nos ayuda a entender que Salomón es un recopilador, que algunos de los proverbios son de él, pero algunos otros son de otros sabios y de libros que él consultaba, colaboradores de él, incluso en ocasiones, o personajes de otras naciones, cuyos libros, insisto, él consultaba. La frase aparece, esta frase, los proverbios de Salomón, aparece otras dos veces en el libro, en el capítulo 1, versículo 1, ya lo leímos, y en el capítulo 25, versículo 1. Lo que posiblemente significa es que se trata de libros breves que Salomón escribió y que después fueron incluidos en este libro más extenso. Lo que sigue a continuación son un cuadro comparativo entre la experiencia de un sabio contra la experiencia de un necio. ¿Qué dice el pasaje? Sigue diciendo el versículo 1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. En la cultura de aquella época, el padre establecía los principios y valores éticos del hogar y la mamá vigilaba que se cumplieran, porque regularmente el padre, en aquel modelo de familia, el padre estaba fuera de casa, trabajando con el ganado, trabajando con las cosechas, y la mamá estaba en casa. Así es que por eso el padre establecía valores y principios éticos y la madre garantizaba que se cumplieran. Digamos que el padre era el poder legislativo y la madre era el poder judicial. Así que el hijo obediente provocaba orgullo, felicidad, satisfacción al padre. En cambio, el necio causaba solo dolores de cabeza a la mamá. Dice el siguiente versículo: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Este proverbio podríamos parafrasearlo de la siguiente manera: las riquezas mal habidas no rinden, en cambio las ganancias que son producto del trabajo honrado son útiles para vivir a plenitud. Y el versículo 3 dice así: Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Podemos decir, de la vida del creyente, el seguidor de Dios, el que se esfuerza por vivir conforme a la voluntad de Dios, Dios se ocupa, Dios se encarga de su vida. En cambio, del que lo rechaza y vive sin orden moral, pues que la iniquidad se encarga de él. Y ¿saben una cosa? Resulta que la iniquidad no trata bien a sus seguidores. Así que se trata de escoger un líder por los frutos que nos imparte, y es mejor escoger la justicia que escoger la iniquidad. Hasta aquí el repaso del texto. Ahora puntualicemos las enseñanzas principales. Pero antes déjenme les digo lo siguiente: recordemos que los conceptos sabio y necio no tienen que ver con capacidad intelectual, sino con carácter, especialmente carácter moral. No se trata de capacidades, sino de decisiones. El asunto no es coeficiente intelectual, el asunto es moral, moralidad, ética. No es un asunto de herencia biológica, sino asunto de carácter. Ahora bien, se dice que las comparaciones son odiosas, y creo que es verdad cuando se trata de personas que conocemos. No debemos comparar a nuestros hijos ni a los amigos. Cada uno es quien es y deberíamos valorarlos como tales. Pero el comparativo que el proverbista realiza en este pasaje nos presenta las diferencias en cuanto al carácter, las actitudes, acciones y resultados de la vida
de una persona necia contra el carácter, las actitudes, acciones y resultados de la vida de una persona sabia. Así que no se trata de nadie que conocemos, sino de la elección de la clase de vida que queremos vivir. Eso es lo que se compara aquí. Y con ello nos presenta también los resultados, lo cual es importantísimo. Así que hagamos nosotros también este análisis, este comparativo que nos hace el proverbista. Y la primera enseñanza es esta: la alegría es mejor que la tristeza. Es lo que dice el proverbio, este grupo de proverbios, que la alegría es mejor que la tristeza. Y usted y yo sabemos que así es. Pero déjeme explicarlo. La sabiduría de las buenas relaciones en la familia produce alegría propia y ajena, es decir, la nuestra y la de nuestros padres y hermanos y hasta los vecinos. Y eso es mucho, es una bendición. Pero es mucho mejor que la tristeza, los pleitos, la incomunicación y la vergüenza. Muchísimo mejor. Por eso decimos que la alegría es mejor que la tristeza. Ser el orgullo de alguien es mucho, pero mucho mejor que ser el dolor de cabeza y la vergüenza de alguien, especialmente de los padres. Esta comparación entonces que se hace en la palabra de Dios es una exhortación a escoger la alegría de abandonar la necedad y vivir la sabiduría, perdón, y vivir la sabiduría que viene de Dios. Segunda enseñanza: el contentamiento es mejor que la insatisfacción. Contentamiento es el concepto bíblico de la prosperidad. No tiene que ver con tener mucho, sino con estar satisfecho de lo que se tiene. Y eso es sabiduría. Las cosas que se consiguen deshonestamente pueden sacarnos de un problema inmediato, pero nos meten en un problema a largo plazo. Un problema de insatisfacción, vergüenza, peligros legales, culpa, depresión y fracaso. No se puede tener satisfacción real por medio de ser honestos, siendo deshonestos. Por medio de ser deshonestos, siendo deshonestos, no se puede tener satisfacción real. Esta comparación que se hace en la palabra de Dios es una exhortación a escoger el buen camino que nos hace felices, en lugar del atajo de la deshonestidad que nos condena a la infelicidad. Así que llevamos dos enseñanzas: la alegría es mejor que la tristeza, y la segunda enseñanza, el contentamiento es mejor que la insatisfacción. Y en tercer lugar, para terminar, estar con Dios es mucho mejor que estar contra Él o lejos de Él. Lo más grave de la elección entre la necedad y la sabiduría es nuestra relación con Dios. Recordemos lo que el proverbista quiere decir cuando usa el concepto sabio. Sabio es sinónimo de creyente profesante. No solo creyente, sino creyente profesante. Es decir, alguien que cree en Dios y vive en consecuencia con eso. Es un discípulo obediente, es decir, camina con Dios y rige su vida por medio de principios y valores que emanan de la palabra de Dios. Es un hombre o mujer honesto que ama la rectitud. No es perfecto, no es perfecta, pero quiere serlo y se enfoca en eso, enfoca su vida en esa dirección. Negar a Dios, es decir, no creer en Él, es muy parecido a creer en Él y vivir en contra de sus mandamientos. O sea, el que dice que no cree en Dios y el que dice que sí cree pero vive fuera de la voluntad de Dios son más o menos lo mismo. Los dos casos están del lado del necio. Esta comparación que se hace en la palabra de Dios entre sabio y necio es una exhortación a escoger entre una vida sin Dios o una vida con Dios. El resultado de esta decisión es la condenación que se inicia en esta vida y por medio de una vida mediocre sobre la tierra, o la salvación que comienza con una vida plena ahora mismo. Las comparaciones son odiosas, ya lo dijimos, es verdad, pero en este caso, compararnos a la luz de estos parámetros puede ser una bendición para nuestra vida, porque puede guiarnos a escoger la bendición y no la maldición. Realicemos una comparación útil y tomemos decisiones sabias al respecto. ¿Y cuál sería una comparación útil? Compararnos contra la palabra de Dios, usted y yo. No nos comparemos contra otras personas, comparémonos contra la palabra de Dios, porque vivir lo que dice la palabra de Dios es ser sabio. Y se obtienen muchas bendiciones como las que ya hemos mencionado. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.